Hablamos también hace rato de niños con accesos recurrentes, frecuentes, ¿no? Pústulas, neumonías con formación de bulas, dermatitis, pensar en el síndrome de hiper-IgE o síndrome de Howe. Entonces, ¿cuáles son las señales de peligro? La primera señal, 4 o más infecciones de oídos nuevas en un año. Eso no es normal que un niño tenga 4 infecciones de oído. 2 o más infecciones de senos paranasales graves que ha utilizado antibiótico por varias semanas al año. 2 meses o más de tratamiento con antibiótico por alguna infección, por ejemplo, neumonía, artritis, osteomielitis, con escaso efecto. Más de 2 meses con antibiótico, eso ya es mucho, ¿no? Se sale de los esquemas. En cuarta señal, es 2 neumonías o más en un año. Un quinto signo sería dificultad para crecer, como hemos dicho, retraso del crecimiento. En sexto lugar, absceso en la piel, tejido subcutáneo o en órganos como el hígado o el vaso. Aftas persistentes en la boca o infecciones micóticas de la piel, persistentes por varios meses. Necesidad de recibir antibióticos intravenosos por varias semanas para eliminar las infecciones. 2 infecciones profundas o más, incluida la septicemia, que puede terminar en la UCI, y antecedentes familiares de inmunodeficiencia primaria. Entonces, si en el examen le dice un niño tiene 6 resfríos al año, con buena talla, con buen crecimiento, sin necesidad de uso de antibióticos, ¿considera usted que es una inmunodeficiencia primaria? Responderían sí. No, ¿verdad? Porque no es lo que estamos diciendo acá, que son más de 2 infecciones sinusales, pulmonares, con uso de antibióticos, ¿no es cierto? Todos los niños pueden tener 5 resfríos al año, pero resfríos, o sea, no infecciones complicadas, en las cuales uno tiene que decir, o sospechar que tiene bajas sus defensas. Porque todas las mamás se preocupan y van a la consulta diciendo, mi hijito ya es un 5.º resfrío en el año, ¿no tendrá bajas las defensas? Es una pregunta bien común. ¿Cómo se clasifican? Hay varias clasificaciones, hemos traído una, donde habla de la inmunodeficiencia de tipo humoral, son las más comunes, donde las inmunoglobulinas se están produciendo de manera anormal, y más o menos en el 50-55% de todas las inmunodeficiencias primarias, y hay deficiencia de anticuerpos, ¿no? Es la inmunodeficiencia común variable. La inmunodeficiencia común variable, como su nombre indica, es común y es variable. Es común porque es la más frecuente y es variable porque puede estar disminuido la IgA, la deficiencia selectiva de IgA, o puede estar disminuida la IgG, que sería la hipogamaglobulinemia, o estaría elevado la IgE, que sería el síndrome de hiper-IgE o síndrome de Howe, ¿no es cierto? Es la inmunodeficiencia común variable. Cuando todas las inmunoglobulinas, las 4, la IgA, la IgG, la IgM y la IgE, están por debajo de 200 miligramos, se llama agamaglobulinemia. Agamaglobulinemia. Incluso está relacionado con el cromosoma X, más hemoglobicitos, y tiene su apellido, la agamaglobulinemia de Bruto. Son las más comunes. Luego están las inmunodeficiencias combinadas, que afectan tanto a la inmunidad celular, ¿no? La fagocitosis, los linfocitos T, como a la humoral, los linfocitos B, y una de las más representativas es la inmunodeficiencia combinada severa, ¿no? Por sus siglas en inglés, Severe Combined Immunodeficiency. Son las más graves. De hecho, vamos a ver un ejemplo, un caso clínico al final de la exposición. Causó nuestro revuelo en los años 70 y fue seguido por toda la prensa por más de 5 años. Los efectos de los fagocitos, más o menos un 10 a 20%, afectan la función de células como los neutrófilos y macrófagos encargadas de la fagocitosis.
Luego están las deficiencias del complemento, donde se ven las alteraciones en las proteínas del complemento, importantes para la inmunidad innata y adaptativa. Y finalmente los trastornos autoinflamatorios caracterizados por una regulación inadecuada de la respuesta inflamatoria. Entonces, la más común, la deficiencia de tipo humoral. Los órganos de la inmunidad, ya ustedes saben, el timo, sea ausencia de timo, estamos pensando en el síndrome de Dutch, ya hemos dicho hace rato, ¿no? Las amígdalas, los ganglios linfáticos, el hígado, la médula ósea, cuando se potencian los linfocitos B, el timo, los linfocitos C, los vasos, a veces hay esplenectomías, ¿no? Por ejemplo, en las anemias falciformes, se quita el vaso, ¿no? Pero esto causa una inmunodeficiencia secundaria de la cirugía, porque el vaso también es un órgano importante de la inmunidad. Recordemos, ustedes ya lo saben, que hay la serie mieloide y la serie linfoide, ¿no es cierto? Con todas las células, ¿no? Las dendríticas, los monocitos, eosinófilos, basófilos, mastocitos, plaquetas, etc. Y las linfoides, ¿no? Los linfocitos B, los T, los natural killer, y las dendríticas o presentadoras. Recordemos también las inmunoglobulinas. Aquí vamos a ver tres clases de inmunoglobulinas. Tenemos a la inmunoglobulina G, en la figura A, ¿no? Que es la principal clase de inmunoglobulina. Ya hemos dicho que cuando está disminuida selectivamente esta inmunoglobulina se conoce como hipogamma-globulinemia. La terapia de reemplazo en estos cuadros genéticos donde falta la producción de inmunoglobulinas es reemplazar con inmunoglobulina artificial de donantes. La IgA, que está en la figura B, ¿no es cierto? Su composición trabaja más en lo que es epitelios, de ahí que su deficiencia se manifieste por infecciones sinusales a repetición. Y la IgM, más grande, ¿no es cierto? La última es la figura C, que está compuesta por 5 moléculas de inmunoglobulinas, todas unidas. Todas estas inmunoglobulinas son producidas en los linfocitos B. Entonces, aquí tenemos un virus, ¿no es cierto?, que intenta invadir nuestro sistema. Tiene sus proteínas de membrana que le permiten introducirse en las células, ¿no? Donde se reproducen porque utilizan la maquinaria del ADN y la destruyen, la matan y así se dispersan a otras células. ¿Qué hace nuestro sistema inmunológico? Reconoce los epítopos del virus por los cuales este ingresa a nuestras células. Y al reconocer este invasor, lo que hacen es producir, se replican y producen más linfocitos B, los cuales producen anticuerpos específicos para el epítopo del virus, para que éste ya no pueda ingresar a las células del huésped. Entonces producen una serie de inmunoglobulinas en el torrente sanguíneo, donde todas estas bloquean a los epítopos de los virus y simplemente circulan de manera inocua, sin causar mayor daño. Bueno, otra vez vamos a ver el video. El virus ingresa a nuestras células en la estructura del invasor. Las células T helper se comunican, reconocen cuál es la estructura del invasor, coordinan con los linfocitos B, los cuales producen las inmunoglobulinas. Primero las IgM y luego las IgG. Específicas, ¿no? Producen millones y millones de inmunoglobulinas de anticuerpos que circulan, inundan todo el torrente sanguíneo y bloquean al virus invasor para que ya no cause daño, ¿no es cierto? Si está completamente bloqueado, circula y ya no causa daño a nivel celular. Y los linfocitos siguen circulando, ¿no? Buscando protegernos de nuevas infecciones. También recordemos lo que es la fagocitosis, ¿no? La fagocitosis, que es por el neutrófilo,
Igual, a veces cuando no puede ingerir a las bacterias, necesitan anticuerpos especiales que recubran a la bacteria para que lo ingieran y a través de sus lisocimas y enzimas líticas lo destruyan y eviten la infección. Efectos de la inmunidad celular. En este caso, por ejemplo, vean la bacteria. Inicialmente no es fácil ser fagocitada, digamos, es, por decirlo así, resbalosa por el glucocálix. No hay gérmenes encapsulados como los meningococos, pero entonces se forman anticuerpos específicos para este glucocálix. Estos anticuerpos recubren a la bacteria, la cual ya es más fácil de ser engullida por los macrófagos y los neutrófilos, y ocurre la destrucción del agente invasor. Reproducido el anticuerpo en la superficie de la membrana del fagocito, lo engulle, lo reconoce, y una vez dentro, en el citosol, con las lisocimas, lo destruye. Puede haber también defectos de la fagocitosis, ¿no? Entonces hay defectos, como hemos dicho, tumorales, de los anticuerpos, que son las más comunes, combinadas, y también celulares propiamente. La mayoría puede excluirse con laboratorios básicos. Por ejemplo, es importante saber reconocer un hemograma, que en cualquier centro de salud, con una buena anamnesis, un buen examen físico y un hemograma, ya podrían descartar o alejar si se trata de una inmunodeficiencia. Si están disminuidos los linfocitos, menos de 1500 normalmente, el recuento total, podría, y si es algo persistente, en 2 o 3 hemogramas, y tiene la historia de infecciones a repetición severas, piensen en una inmunodeficiencia. El recuento de plaquetas, ya hemos dicho, en el síndrome de Wiskott-Aldrich, ¿no? La plaquetopenia es característica de esta inmunodeficiencia. Entonces debemos saber reconocer un hemograma. En pediatría todo es con rangos, de acuerdo a la edad. Entonces pueden ver, por ejemplo, que el recuento de linfocitos o de glóbulos blancos no es lo mismo en un paciente de 6 meses, ¿no? Donde es más o menos desde 6.000 hasta 17.500, siendo la media 11.900 leucocitos, comparado con un niño de 6 a 12 años, donde la media es de 8.100. ¿no? Entonces va cambiando según la edad. Toda pediatría cambia según la edad. Es importante saber reconocer e interpretar un hemograma. También se puede medir dosaje de niveles de inmunoglobulina. Eso lo hacemos aquí en el equipo. Como ya dijimos, puede ser hipoglobulinemia, inmunodeficiencia común variable, deficiencia selectiva de IgA o agamoglobulinemia, cuando todas las 4 suman menos de 200. También se puede pedir títulos de anticuerpos frente a antígenos de las vacunas, o completo de la bacteria, para evaluar si hay una respuesta inmunológica adecuada. También se puede evaluar la función de la fagocitosis, que hemos visto en el video, con la prueba de la dihidrorodamina, que es útil para confirmar efectos fagocíticos, como por ejemplo en la enfermedad granulomatosa crónica. Y también se puede hacer estudios del complemento, para evaluar la función de la vía clásica del complemento. Estos serían, digamos, los estudios más básicos para el pediatra. Acá los niveles de inmunoglobulinas de acuerdo a la edad, ¿no es cierto? De acuerdo al etario, los niveles de inmunoglobulinas. Recuerden que por debajo de 200, todas las inmunoglobulinas sumadas es agamoglobulinemia. Entonces, ¿cómo se enfrenta una sospecha de inmunodeficiencia? Si la mamá le dice, mi hijo sube, baja las defensas porque se enferma cada rato, después de hacer una anamnesis crítica, un examen físico cuidadoso, se puede hacer, ¿no es cierto?, una buena historia clínica, una exploración adecuada, un hemograma completo con recuento diferencial, cultivos, radiografías de tórax. Si en la radiografía de tórax de un lactante menor de 1 año no se observa la sombra del timo, entonces sospechar el síndrome de DiGeorge. Medir los niveles de anticuerpos, ver títulos en respuesta a la difteria y al tétanos, al neumococo y al hemófilos, y el dosaje del complemento. Esto, digamos, es algo que se podría hacer. Pero, como hemos dicho, son más de 500 entidades genéticas de inmunodeficiencia.
Si todo sale normal, consulten a un inmunólogo, deriven a un especialista, porque hay otras pruebas que se pueden hacer, ¿no? Citometría de flujo, etcétera, donde ya digamos uno conoce, no sabemos de qué se trata. Entonces, si existe la sospecha fuerte, hay que derivarlo al especialista. Esto es lo mismo, sacar del Nelson, las pruebas de cribado, las pruebas básicas, ¿no es cierto? Un hemograma, dosaje de urinas, lo básico. Esto del TREC vamos a hablar al final. Esto no lo tenemos acá, pero en Estados Unidos sí lo tienen. Es una prueba de tamizaje. Nosotros podemos ver un recuento de linfocitos en el hemograma, una radiografía de tórax, son exámenes al alcance de nosotros, ¿no es cierto? El complemento en lo que es la fagocitosis. Y luego hay pruebas más avanzadas, ¿no es cierto?, en las cuales no hay, digamos, ya serían los que quieran profundizar más al respecto, estudiarlo, profundizarlo, pero ya no son para fines de examen de elección. ¿Cómo sería el tratamiento cuando se detecta una inmunodeficiencia? La más común, la inmunodeficiencia común variable por deficiencia de anticuerpos, el tratamiento es reemplazar anticuerpos, las inmunoglobulinas endogenosas, hasta recuperar la función. Antibióticos profilácticos, profilaxis antimicrobacteriana por la susceptibilidad a tuberculosis, tratamiento de las infecciones con antibióticos en pacientes inmunocomprometidos. No conviene evitar vacunas de virus vivos, ¿no? Podría ser una pregunta de examen, ¿no? Si el paciente con una deficiencia primaria se debe vacunar, o cuál tipo de vacuna sería adecuada para el paciente. También se puede hacer trasplante de médula ósea, que es la opción curativa en el caso de la inmunodeficiencia común severa, combinada severa, inmunodeficiencia combinada severa. Y la terapia génica. Obviamente todos estos tratamientos más avanzados, en países avanzados también, porque aquí digamos no se cuenta. Generalmente cuando se sospecha de eso, damos inmunoglobulina endovenosa, básicamente antibióticos, y ya en casos más complicados se deriva, ¿no?, al Instituto de Salud del Niño de San Borja en Lima. Y lo que les dije, ¿no?, la historia de David Vetter, en los años 70, se detectó la inmunodeficiencia severa combinada. Él es el niño de la burbuja y fue seguido por la prensa hasta que murió a los 8 años. Y fíjense, o sea, este es el médico que lo diagnosticó. Acá está su madre cargándolo cuando tenía 2 o 3 añitos, ¿no? Noten que siempre está aislado del medio externo, completamente aislado. Toda su vida ha estado aislado sin contacto humano para evitar que se muera, porque esta inmunodeficiencia severa combinada, como su nombre lo indica, afecta tanto la función celular como la función de anticuerpos y ocurre infecciones severas que pueden comprometer su vida. Finalmente a este niño se le hizo un trasplante de médula ósea, no hubo una buena respuesta, desarrolló un cáncer, un linfoma y falleció. Pero gracias a su vida y a la prensa, ¿no?, que ha tenido, se ha ido desarrollando, por lo menos en Estados Unidos, la prueba TREC, ¿no?, que hace rato vieron. La prueba TREC es simplemente sacar una gotita de sangre de todos los recién nacidos. Ahí en Estados Unidos, a todos los recién nacidos le sacan sangrecita del piececito y hacen la prueba TREC, la prueba genética, para detectar esta inmunodeficiencia severa combinada. Y una vez que lo tienen, les hacen un trasplante, ¿no?, antes de que ocurra la enfermedad, y están curados. Sabrán, por ejemplo, que la actriz Angelina Jolie se ha hecho su estudio genético, tenía la predisposición a hacer cáncer de mama, y antes de desarrollar la enfermedad del cáncer de mama se extirparon los senos y se acabó el problema. Es igual, ¿no?, con esta inmunodeficiencia. Se hace el diagnóstico temprano antes de que se manifieste la enfermedad, se hace el trasplante y se cura. Acá en el país lo que hacemos es el despistaje de hipotiroidismo, fenilcetonuria, galactosemia y insuficiencia suprarrenal.
son enfermedades igual endocrinológicas, genéticas, que la idea es no esperar a que se manifieste la enfermedad, sino detectarla precozmente. Sacan una gotita de sangre del pie, lo envían a Lima, hacen el diagnóstico y si tiene hipotiroidismo se empieza a reemplazar con levotiroxina y listo, se sanó. Antes se veía lo que se llama el cretinismo, niños a los 3, 6 meses con retraso de crecimiento, con retraso de desarrollo, retraso mental, con una enfermedad avanzada por deficiencia de la hormona tiroidea. Entonces, esto todavía no tenemos acá. En conclusión, los errores innatos de la inmunidad no son frecuentes. El cuadro clínico debe guiar el plan de trabajo. La terapia curativa es el trasplante de médula ósea. Hay cada vez más importancia la terapia genética en países avanzados. Y con un laboratorio básico como un hemograma se puede investigar hasta un 50% de los casos en cualquier centro de salud. En su serum, con una buena anamnesis, un buen examen físico y un hemograma, pueden descartar o responderle a la mamá con cierta seguridad si su hijo tiene bajas las defensas, que de hecho se les van a preguntar alguna vez en su cámara. La bibliografía es el Up to Date y el libro de Nelson. Si hubiese alguna pregunta a esta introducción.